Buenos días, una vez más vamos a presentar un ensayo audiovisual sobre un tema que he estado trabajando este año, que es el de la novela venezolana del siglo XIX. Es un tema que es muy interesante porque, como siempre, el siglo XIX es un siglo problemático, un siglo de pugnas militares, la independencia, las guerras civiles, las hegemonías de los líderes políticos pugna, no fue nada fácil, un siglo muy complicado, muy difícil para la vida ordinaria, para la vida cotidiana, y evidentemente eso afectó mucho al movimiento literario venezolano. Sin embargo, hubo un movimiento literario venezolano y hubo, digamos, un movimiento literario sostenido por la iniciativa propia. Esto siempre suele ser frecuente no solo en el siglo XIX venezolano, sino en el siglo XVIII venezolano. Es decir, en Venezuela nunca hemos tenido una estructura institucional que facilite el movimiento cultural, y específicamente en el tema que nos compete, el movimiento literario. Esto es interesante porque nos marca. Y nos marca porque, por un lado, existía un movimiento literario, pero por otro lado no había interés en darle una difusión coherente. Y allí pues fallamos tanto en el siglo XVIII como en buena parte del siglo XIX, porque prácticamente si hablamos de la novela del siglo XIX podemos empezar a hablar de Los Mártires de Fermín Toro de 1842, casi a mediados de siglo. Publicamos en Venezuela nuestra primera novela. Esto es interesante como dato cronológico y nos permite un punto de apoyo que facilita la relación que se van a dar en estas décadas hasta que aparece una novela como Zárate, que para mí es la mejor novela que se ha escrito en Venezuela hasta ese momento. Esa es mi opinión, ¿no? Es mi opinión personal. Pero no quiero hablar de mi opinión personal en este momento. Solamente quiero decir que de Los Miserables a Zárate hay aproximadamente 40 años. Y se podría decir que nosotros tuvimos que esperar 40 años para tener una novela redonda publicada por un novelista. ¿Qué pasa con Los Mártires? Los Mártires es una tentativa de novela. Yo más bien la veo como un trabajo novelístico. Sin embargo, tiene su valor literario y tiene sus aportes. Por ejemplo, uno de los aportes que tiene es que, como es una refundición de Los Miserables, esa es mi opinión personal, al mismo tiempo le rinde homenaje a Charles Dickens en términos de técnica, en términos de trabajar con lo que serían las características de las clases sociales periféricas en el mundo inglés. Y eso nos permite ver y comprobar que el lector y el escritor venezolano estaba en pleno conocimiento de la actualidad literaria mundial. Y específicamente, pues, bueno, de la literatura europea, específicamente además de la novela europea. Esto es importante porque, digamos, tanto Víctor Hugo como Charles Dickens son dos valores literarios del siglo XIX excelentes, muy completos, pero además, en ese momento, en 1842, son absolutamente actuales. Son absolutamente actuales. Es decir, que están en el hit parade de los novelistas en términos internacionales, ¿no? ¿Qué pasa? Esto es importante porque además de realizar una refundición muy buena, muy bien hecha, en una refundición, este término es importante porque muchas veces a los mártires se les castiga por ser una novela, pues, un plagio, una especie de plagio, una especie de copia. Y resulta que es un procedimiento que en filología se llama refundición. ¿Qué es una refundición? La refundición es
tomar un texto original y trasladarlo a un texto nuevo, que no es exactamente una copia, no es una copia literal, sino más bien tiene transformaciones sobre la base de este texto original. Eso es una refundición. Y fíjense ustedes que es tan importante este proceder, que es la responsable del nacimiento de la novela moderna en Europa. ¿Cómo nace la novela moderna en Europa? La novela moderna en Europa nace definitivamente con la lengua moderna. ¿Cuál es la lengua moderna? El románico. El románico es la lengua moderna. ¿Ok? Y esto es importante decirlo porque las refundiciones que se hicieron en el románico de obras en latín o obras en griego son el nacimiento de la novela moderna europea, ¿no? Claro, ese no es el tema en este momento, pero esto me sirve de ejemplo para designar el proceder del señor Fermín Toro como válido, y no solo eso, como un aporte muy valioso al estudio de la novela venezolana del siglo XIX. Bueno, evidentemente, sí, de los mártires a Zárate hay un gran trecho, sin duda alguna. Como dije, los mártires son una tentativa de novela, es decir, son un trabajo novelístico, pero Zárate sí es una novela, y además es una novela redonda, y además es una novela escrita por un novelista, porque Eduardo Blanco sí es un novelista, es decir, no es un sabio multidisciplinario como Fermín Toro, que era, digamos, médico, laboratorista, científico, legislador, educador, y al mismo tiempo también una referencia para los aspectos jurisprudenciales. Estamos hablando de este tipo de sabio que se da mucho en Latinoamérica, pero es importante decirlo, es un tipo de sabio o un tipo de profesional o un tipo de profesional del ejercicio del intelecto que prácticamente se acuñó en el siglo XVIII. Digamos, un estudioso del siglo XVIII era alguien especializado en consultar la enciclopedia de los enciclopedistas franceses. ¿Ok? Y digamos, es un tipo de profesional intelectivo, para decirlo de alguna manera, disculpen el rebuscamiento del lenguaje, pero esto facilita la comprensión en términos de que entendamos que este profesional de las letras, para especificar, era un conocedor de aspectos científicos, de aspectos dentro de la ciencia de otras o de disciplinas distintas, zoología, medicina, botánica, etcétera, etcétera, etcétera. Este prototipo de sabio lo representa Fermín Toro, porque era la tradición occidental impuesta en el siglo XVIII. ¿Ok? En cambio, Zárate no es este tipo de intelectual. Zárate es un novelista, es decir, un artista de la palabra. Y esto es muy importante porque hay una gran diferencia, o esa es la diferencia fundamental entre los mártires y Zárate. Zárate está escrita como una novela. Es una novela, además, técnicamente redonda. Y la habilidad como narrador de Eduardo Blanco está muy bien ejercida en esta novela. De hecho, para mí, y esta es mi apreciación, es la primera novela de calidad que se publica en Venezuela de manera completa. ¿Ok? Esta es mi opinión. Pero, evidentemente, cuando yo leo Noche en Ferrara del propio Eduardo Blanco, me doy cuenta de que no es así. Y aquí es donde surge el inconveniente.
decir inconveniente en términos de investigación es bueno también aclararlo. Aquí es donde surge la idea, mejor dicho, para suavizar esto de inconveniente o de problema, ahí es donde surge la idea de que esta visión de lo local, del color local, instaurada a partir de una novela emblemática como María, de Jorge Isaac, no puede ser un criterio crítico total, porque en ese criterio crítico total Noche en Ferrara no entra. Entra Zárate. Entra Zárate porque sí representa, digamos, la realidad criolla. Ahora, el asunto es que Noche en Ferrara fue publicada, 7 años antes de Zárate, y además es una novela muy bien escrita, en donde encontramos estas dos cualidades nuevamente. Es una novela redonda y es un novelista quien la escribe. No es un sabio, no es un intelectual, no es un médico o un abogado que entre otras cosas escribe literatura, no. Es un hombre que ha asumido a la novela como una disciplina y ha asumido a la novela como un arte. Y esto es sumamente importante. Y es tan importante que en buena medida produce un desconcierto en mí el hecho de que los críticos venezolanos, cuando hablan de la novela del siglo XIX, no tomen en cuenta al arte de la novela, no tomen en cuenta al arte de la escritura. Eso a mí me desconcierta. Y sobre todo porque específicamente en el siglo XIX eso era un patrón impuesto en la literatura mundial. ¿Ok? Es decir, ya en el siglo XIX está establecido en el mundo que existe un arte de la novela y que existe un arte de novelar y que existe un artista que se llama novelista. Eso no lo representa Fermín Toro, pero también no lo representa porque, como hemos dicho, es un siglo muy compulsivo desde el punto de vista militar, político y social, que no facilita el normal desenvolvimiento de un movimiento literario, y aunque este existe a modos propios, por iniciativa propia, y está como oculto dentro de toda esta pluralidad de disputas y de acontecimientos bélicos, políticos, sociales. Uno lo entiende. Muy bien. Pero eso determinó el que Fermín Toro escribiese una tentativa y realizase un trabajo novelístico y de alguna manera inaugura a la novelística venezolana. Ahora, es una novela con tema exógeno, es decir, no es una novela de temática local, como si lo es María, de Jorge Isaac, y evidentemente María de Jorge Isaac es una novela redonda, es una novela, por supuesto, superior en términos de calidad técnica a Los Mártires, pero son, digamos, dos líneas completamente diferentes. Y allí es donde viene la reflexión. Los Mártires va a ser descartada porque su contenido no remite a Venezuela. Si se va a descartar a los mártires porque su contenido no remite a una temática venezolana, es decir, no remite a la realidad venezolana, entonces estamos sacrificando la visión literaria, es decir, la visión del arte de la novela y del arte o del artista novelista. Ya por allí lo estamos descartando. Y la crítica, digamos, insiste nuevamente con este criterio en Eduardo Blanco, cuando, digamos, Zárate y Venezuela Heroica son sus obras conocidas y Noche en Ferrara es una obra desconocida y además de eso desestimada
porque es una novela también exógena. ¿Ok? Fíjense lo interesante. Los Mártires es un trabajo novelístico. Esa es mi consideración. Y con eso lo favorezco. Bueno, porque también es interesante ver desde el punto de vista de la arqueología literaria. Yo no soy arqueólogo literario, de hecho, tengo mis contradicciones con la arqueología literaria, pero sé en qué consiste la arqueología literaria. Y uno puede ejercer la arqueología literaria, por ejemplo, con los Mártires, y descubrir datos interesantes, como eso que les dije, de ser una refundición y mostrar que los escritores y los lectores venezolanos estaban al tanto de lo que acontecía mundialmente en la literatura. Ese valor de los Mártires queda eclipsado por el hecho de que sea considerada o desestimada porque no representa la realidad venezolana. Lo mismo le aplican a Noche en Ferrara. Pero además tenemos otro tercer ejemplo que es La tristeza voluptuosa, a la que también se le desestima porque su escenario es París, a pesar de que son autores venezolanos, y esto es muy importante porque ya indica una diversificación de la novela venezolana. Y fíjense ustedes cómo esta visión que desestima a la novela exógena, como yo le llamo, resulta ser perjudicial para el estudio de nuestra novelística, porque creíamos que en Venezuela, en el siglo XIX, no existía una visión del arte de la novela, no existía una visión del novelista como artista, como un intelectual artista o como un artista intelectivo de la palabra. Nosotros creíamos que esa característica la va a desarrollar fundamentalmente Manuel Díaz Rodríguez. ¿Y todo por qué? Porque guiándonos por la crítica que estima es a lo local, al realismo local, nosotros hemos desestimado también la posibilidad que tienen o las alternativas que tienen estas novelas que no han sido, digamos, tratadas en su justo valor según mi persona. ¿Qué pasa? Evidentemente, primero hay una sorpresa con Zárate, porque sí hay una sorpresa con Zárate. La primera vez que yo leía Zárate, pues nada que ver con esta segunda vez cuando la leo, porque ahora cuando la leo me encuentro con la sorpresa de que yo leía Zárate con el prejuicio del complejo cultural de creer que era una obra menor, que es una obra allí del siglo XIX, una novela, una novelucha, tú sabes, porque si nosotros comparamos a Zárate, por ejemplo, con Madame Bovary, o con Los Miserables, o con Los Tres Mosqueteros, pues bueno, evidentemente Zárate se ve como un rancho al lado de esas grandes obras, ¿no? Pero ese prejuicio, cuando uno lo supera, porque uno se da cuenta de que cada obra tiene cualidades y tiene características particulares, ¿ok? Como uno se da cuenta de eso, ahora ya yo no soy ese lector prejuiciado por el complejo cultural, por este uso de la cronología, pero ya en términos malsanos, porque, digamos, utilizan la cronología para comparar grandes obras con obras, digamos, que nos aporta la arqueología literaria, que de pronto no tienen la calidad de esas grandes obras, pero resulta que hay entre esas obras desestimadas, obras que sí tienen la calidad de esas grandes obras. Y ahí es donde viene la gran sorpresa con Zárate. Porque ¿qué descubro yo en Zárate? En Zárate yo descubro una novela de aventuras que evidentemente nos remite a Dumas, Alejandro Dumas padre, y nos remite evidentemente a Víctor Hugo, ¿ok? Evidentemente, pero que está contextualizada en la realidad venezolana, pero además está narrada con una técnica que no es la técnica ni de Alejandro Dumas, ni la técnica de Víctor Hugo.
No. ¿Ok? Hay, digamos, una conciencia de las características propias de Eduardo Blanco como novelista. Es decir, que hay una conciencia de que él no puede hacer algo como Alejandro Dumas o como Víctor Hugo, sino que él tiene que hacer algo como Eduardo Blanco. Y digamos, ya esto era una conciencia de él como escritor en Noche en Ferrara. Y es, digamos, el otro gran descubrimiento cuando yo leo Noche en Ferrara. Porque descubro que ya Eduardo Blanco tenía esta conciencia de ser un novelista con su particularidad. Y que a pesar de que tenía como referencias a estos grandes maestros de la novela del siglo XIX, él tenía en perspectiva un desarrollo que era personal. Y ser consciente de eso también me recuerda a la conciencia de un Cristóbal Rojas, a la conciencia de un Arturo Michelena, que se encuentran con una actualidad pictórica que no les satisface para sus necesidades. E inteligentemente y conscientemente dicen, no, yo puedo tomar aspectos del impresionismo, pero yo no puedo pintar al modo impresionista, porque no me interesa. Y un poco lo que ocurre también con Eduardo Blanco. Eduardo Blanco dice, bueno, yo no puedo escribir como Alejandro Dumas. Yo puedo desarrollar una temática como lo hace Alejandro Dumas en Los Tres Mosqueteros, por ejemplo, o como lo hace Víctor Hugo en Nuestra Señora de París. Pero yo no puedo escribir una novela como Nuestra Señora de París y no puedo escribir una novela como Los Tres Mosqueteros. ¿Qué hago yo? Bueno, yo agarro y escribo una novela de un suceso que yo pueda manejar. ¿Ok? Y el suceso que él puede manejar es una relación amorosa, trágica, que ocurre en Ferrara en el siglo XVIII. Fíjense ustedes, digamos que yo le hubiese pasado por encima Noche en Ferrara. Bueno, como es una obra menor, la primera novela de Eduardo Blanco, los críticos la desestiman, nunca hablan de ella. Eso debe ser, digamos, una tentativa. Esa era mi posición. Cuando yo leo la novela me doy cuenta de que no es ninguna tentativa, que es una novela redonda, ¿ok? Y que además, es lo más importante, destaca que Eduardo Blanco era un artista de la palabra, era un artista de la novelística, es decir, era un novelista propiamente, y que además manejaba el arte de la novela. Y que esa conciencia se demuestra porque utilizó los recursos que sabía manejar. No fue más allá de sus recursos. No tuvo la aspiración de ir más allá de los recursos. Y eso, señoras y señores, se llama inteligencia artística. Eso se llama tener conciencia intelectiva de cuál es tu propuesta, de cuáles son tus limitaciones y qué es lo que tienes que desarrollar. Eso para mí es de un gran valor porque estamos hablando de un profesional de las letras, estamos hablando de un novelista y además, y ahora lo puedo decir después de leer Noche en Ferrara y de leer Zárate, que es un buen novelista del siglo XIX. Un buen novelista del siglo XIX. Es decir, podemos hablar de Eduardo Blanco en los Estados Unidos, en Argentina, en Francia, en China, en Inglaterra, en Rusia, ¿ok? En Colombia, en Cuba. A donde vayamos podemos hablar de Eduardo Blanco como un buen novelista del siglo XIX. No tiene la talla de Víctor Hugo, no se trata de que tenga la talla de Víctor Hugo. No tiene la talla de Charles Dickens, no tiene por qué tener la talla de Charles Dickens. No tiene la talla de Pérez Galdós, no tiene por qué tener la talla de Pérez Galdós. No tiene por qué.
pero que tiene la particularidad de ser Eduardo Blanco. Un poco lo que ocurre con Rayuela en el panorama de la novela latinoamericana de 1920 a 1950. Esos 30 años de novela latinoamericana. ¿Cuál es la dimensión de Cubagua al lado de un Arguedas, al lado de un Alejo Carpentier? Evidentemente es una dimensión particular, no es esa dimensión de Arguedas o de Alejo Carpentier, ¿no? Por ejemplo, para dar unos ejemplos. Y sin embargo, Cubagua es una novela fundamental para entender el realismo mágico, fundamental para entender el boom. No podemos decir lo mismo, acaso, de Noche en Ferrara y de Zárate para entender la novela del siglo XIX latinoamericano. Yo no pienso, por supuesto, equiparar, vuelvo y lo repito, a Eduardo Blanco con Pérez Galdós. No, no puedo equipararlo. Pérez Galdós es un novelista de una dimensión muy superior. Pero yo no estoy hablando de dimensiones. Yo estoy hablando de logros y estoy hablando de la particularidad de la obra de Eduardo Blanco. De eso es lo que estoy hablando. Si nosotros editamos un libro con las dos obras, con las dos novelas de Eduardo Blanco, señores, abrimos la posibilidad para una discusión interesante en donde no vamos a equiparar a Eduardo Blanco con Pérez Galdós, pero sí vamos a decir que Eduardo Blanco tiene unas técnicas que aplica tanto en Noche en Ferrara como en Zárate, que son bastante modernas y de una modernidad sorprendente, porque son cualidades que se van a desarrollar tremendamente en la novela latinoamericana del siglo XX. ¿Ok? Cosa que no ocurre con Pérez Galdós. La obra de Pérez Galdós, ¿cuál es la influencia que tiene sobre la novelística latinoamericana del siglo XX? De hecho, yo creo que sí la tiene, evidentemente. El realismo de Pérez Galdós, el costumbrismo de Pérez Galdós, es fundamental para la novela latinoamericana. Pero la novela latinoamericana asimiló esos procederes no a través de Pérez Galdós. Lo asimiló a través de Víctor Hugo y lo asimiló a través de Charles Dickens. Y esto es importante decirlo. Porque Fermín Toro en Los Mártires lo demuestra. ¿Ok? Ya nosotros habíamos asimilado al realismo del siglo XIX. Y eso lo demuestra Eduardo Blanco en Noche en Ferrara y en Zárate, que no son ninguna de las dos obras criollistas, porque ahí es donde viene la otra aclaratoria interesante, y eso es lo importante de estos matices literarios que solamente se pueden manejar cuando uno es un oficiante, cuando uno está dedicado a este trabajo, ¿no? A eso no llegas tú porque eres un genio, sino que poco a poco vas asimilando el material, vas confirmando tus ideas, vas incluso modificándolas porque hay datos que no manejabas y que te cambian por completo la estructura. Entonces tú tienes que modificar la estructura interpretativa que tú estás ejerciendo. Y eso es lo que yo digo que es fundamental en un investigador. Si no, digamos, yo no puedo. Yo, con estas cosas que estoy descubriendo, digamos, estoy modificando mi visión de la novela, ya en este caso en castellano, porque estoy hablando de Pérez Galdós. Pero sin duda alguna, el costumbrismo realista de Pérez Galdós está magníficamente hecho. Magníficamente hecho. O sea, sin duda alguna, Pérez Galdós es un excelente novelista. Pero Zárate y Noche en Ferrara demuestran a un novelista de otro modo, porque nuestro desarrollo novelístico
no puede otorgarle la estructura que encontró Pérez Galdós para desarrollar su novelística. Es decir, la novela española del siglo XIX es una novela con su desarrollo propio. Yo no soy un especialista en la materia, de hecho a mí el siglo XIX español no me interesa, y lo digo aquí responsablemente. No me interesa el siglo XIX español, realmente no me llama la atención, aunque por supuesto hay autores que me interesan. Uno de ellos es, siempre se me olvida su nombre, Mariano José de Larra. Mariano José de Larra es un autor que me interesa, sobre todo sus artículos de costumbres. Otro atacado por plagio, cuando lo que realizaba era refundiciones. Esto es un tema muy importante. Mariano José de Larra es mi autor preferido del siglo XIX. A mí no me gusta Pérez Galdós, pero reconozco que Pérez Galdós es el novelista en castellano del siglo XIX. Latinoamérica no tiene un novelista de esa talla, no puede tenerlo porque nuestra estructura de la novela no soporta, no da un sostén para que tengamos un novelista así. ¿Ok? Y eso es una característica de nuestra novelística del siglo XIX. Ahora, un momento, ahí es donde viene lo otro. Pero resulta que yo descubro que en Noche en Ferrara y en Zárate hay un planteamiento propio y particular de Eduardo Blanco que, aunque no lo equipare en dimensión con Pérez Galdós, sí le da una característica equiparable en cuanto a que es un novelista que narra de una manera excelente, es un excelente narrador, Eduardo Blanco, con una habilidad que le permite incluso utilizar recursos, y esto lo repito nuevamente, le permite utilizar recursos que en el siglo XX van a ser empleados por la novela mundial, que es el cambio de punto de vista, por ejemplo. Yo no lo quería decir porque tú sabes que el problema cuando uno dice esto, que entonces agarran la muletilla y entonces van a hablar de Eduardo Blanco como un precursor del cambio de punto de vista narrativo. Entonces ya por allí no se van a leer a Eduardo Blanco, no van a leer su obra, sino que van a agarrar la muletilla de que es el precursor del cambio de punto de vista. Pero bueno, se podría decir así, Eduardo Blanco en este momento para mí es el precursor del cambio de punto de vista de la novela en castellano del siglo XX. ¿Ok? Y prácticamente lo hizo contemporáneo a Henry James, que es para mí el que desarrolla la técnica completamente, desarrolla la técnica del cambio de punto de vista. Es Henry James quien lo hace. Que después, por supuesto, lo va a utilizar Marcel Proust, lo va a utilizar Julio Cortázar, lo va a utilizar James Joyce, lo va a utilizar William Faulkner, lo va a utilizar Henry Miller, lo va a utilizar Enrique Bernardo Núñez. El cambio de punto de vista es incluso un recurso propio de la novela del siglo XX. Y sin embargo, Eduardo Blanco, tanto en Noche en Ferrara como en Zárate, es allí hay, digamos, el óvulo, está la semilla de esa técnica. Yo, como les he dicho a muchos de mis colegas, no sé si Eduardo Blanco conocía a Henry James. No lo sé. No puedo saberlo. Hasta allí no he llegado. Pero fíjense ustedes cómo si nosotros descartamos Noche en Ferrara y descartamos La tristeza voluptuosa o descartamos Los mártires porque son novelas exógenas, miren de lo que nos perdemos de concientizar en términos de crítica literaria y del valor literario de nuestra novela del siglo XIX. Porque es lo que pasa también con La tristeza voluptuosa. La tristeza voluptuosa prácticamente se podría decir que es una refundición de una novela de Solá, que ahorita no recuerdo el título. Es prácticamente una refundición de la novela de Solá.
pero con unas características que nuevamente tienen la particularidad de saber que tú eres Pedro César Dominici, de que no eres Solá, de que tú eres un escritor venezolano, tener esa conciencia, eso se nota en la tristeza voluptuosa. Porque cuando tú haces la comparación entre Solá y Dominici, sí, evidentemente está la influencia de Solá, es evidente, pero está la particularidad de Dominici. Hay que ver lo que eso significa. Hay que ver lo que significa la experiencia de un venezolano de La Guaira que vive en París y cómo trata el tema Pedro César Dominici, que aunque el contenido no sea criollista, aunque el contenido no sea del color local, como gustan de destacar los críticos y los propios autores de novela venezolana, está muy bien hecha esa novela. ¿Ok? Esa novela es equiparable tanto a Noche en Ferrara como a Zárate en calidad y a Peonía en calidad. Porque después viene el otro problema con Peonía. Entonces, José Romero García era un iletrado, era un novelista torpe, es muy seca. Peonía, tú te encuentras esa característica. Bueno, una novela en pleno periodo, en pleno esplendor romanticista en el mundo, que resulta que es escueta. Entonces, como su autor es acusado de iletrado, como es una novela seca, por lo tanto no tiene estilística, no tiene elegancia, no tiene plasticidad, que es una de las cosas más importantes para la novelista, para la novelística romanticista. Bueno, resulta que Romero García es todo lo contrario de la novela romanticista. En 1890, ¿ok? Y sin ser naturalista, porque Peonía no tiene vínculos con el naturalismo. Es decir, si nosotros comparamos a Peonía con las novelas de Maupassant o con las novelas de Huysmans o con las novelas de Solá, casi no tienen nada que ver. Casi no tienen nada que ver. Si hay coincidencia, bueno, la novela del siglo XIX es una novela realista, costumbrista. ¿Qué quiere decir eso? Que Víctor Hugo, Balzac, Flaubert, Charles Dickens, George Eliot, el propio Goethe, etcétera, 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 Stendhal, Tolstoy, Dostoyevsky, etcétera, 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 perdón, trabajaron con las costumbres de la sociedad. Era el realismo evaluando y desarrollando las costumbres de la sociedad. Eso es el costumbrismo. Ahora, ¿qué ocurre? En la novela venezolana del siglo XIX, lo que existe es un costumbrismo, ese costumbrismo. Por eso surge Peonía, por eso surge Zárate y por eso surge La tristeza voluptuosa, pero con el carácter exógeno, que es una novela que se desarrolla fuera del país. Entonces, ¿las costumbres de qué? Las costumbres parisinas. Yo diría las costumbres cosmopolitas. Y en buena medida, pues, eso es comprensible también porque Pedro César Dominici forma parte de la generación de los modernistas. Y sería interesante averiguar cómo evaluaron los modernistas hispanoamericanos o latinoamericanos a La tristeza voluptuosa. Evidentemente, vuelvo y lo repito, su filiación con Solá es más que evidente, pero tiene sus particularidades. Tiene sus particularidades y de hecho, estilísticamente hablando, también es muy diferente a Solá. Es mucho más plástico, es mucho más sensual Pedro César Dominici. Y eso es importante decirlo porque son características que se manejan dentro de la Belle Époque, ese sensualismo incluso exótico, decadente, y Pedro César Dominici lo maneja de una manera muy precisa, muy bien. Y en Peonía nada de eso existe. Peonía es una obra
extemporánea para ser escrita en 1890. Y sin embargo no fue considerada así por los críticos, sino que como el autor era iletrado y digamos es una novela escueta, entonces eso no sirve. Es representativa arqueológicamente hablando, pero estilística y artísticamente hablando no es ponderada. Y resulta que yo me doy cuenta, pero bueno, ¿qué es esto? Este señor pareciera que fuera un Coexi de 1890. Peonía parece un Coexi de 1890, imagínense ustedes. Coexi, que es uno de los mejores novelistas del mundo contemporáneo en este momento. Y la coincidencia en lo escueto entre Peonía y la obra de Coexi es evidente, señores. Y yo les recomiendo que hagan la comparación. Léanse unos capítulos de Peonía y después léanse unos capítulos de Fatalidad. Creo que se llama así la novela. Desgracia, perdón. Léanse unos capítulos de Desgracia de Coexi y léanse unos capítulos de Peonía de Romero García y ustedes van a ver lo que se van a conseguir. Por supuesto, son dos estilos completamente diferentes, son dos visiones completamente diferentes, pero son dos novelistas escuetos. Y ser escueto en 1890, señoras y señores, es un gran logro, porque es pleno periodo modernista en el caso latinoamericano, y todavía el romanticismo es el non plus ultra de la literatura mundial. Es decir, prácticamente Mallarmé, Rimbaud, Baudelaire todavía son autores poco leídos. ¿Ok? Y ya tenemos en Venezuela, en nuestra novelística, un hombre que escribe con estilo escueto. Y esto es muy importante porque es la evaluación de Peonía. Orlando Araujo, que tiene ese magnífico libro que ayuda muchísimo a estudiar nuestra novelística, dice: ¿hasta cuándo Peonía? Bueno, yo le digo: Orlando, ¿hasta cuándo Peonía? Porque Peonía no es que sea la primera novela venezolana, como nos hicieron creer. No, eso no es así, yo no estoy de acuerdo con esa apreciación. Sino que es un estilo escueto en pleno siglo XIX. Y eso es formidable. Eso es magnífico, Orlando Araujo. Porque ahora, en el 2019, que tenemos el panorama completo, nos damos cuenta de esta característica. A lo mejor un crítico del siglo XX no podía darse cuenta de esa característica, simplemente en el contexto veía a Romero García como un tirapiedra. Esa es una realidad. Y después el ejercicio crítico en Venezuela también era un tanto duro. Un tanto duro. Julio Planchar se refiere a Romero García como un iletrado. ¿Ok? Y Picón Febres juzga a la tristeza voluptuosa desde el punto de vista estrictamente de contenido, es decir, de temática. No hay en nuestra crítica una consideración por las técnicas de la novela, por el arte de la novela, ni por el arte de la escritura del novelista. Entonces tú dices: oye, espérate un momento, eso no puede continuar. No podemos seguir teniendo una tendencia crítica tan absolutista. Hay que tomar en cuenta la forma también, no solo el contenido. De hecho, lo propio sería tomar en cuenta la forma y el contenido, pero digamos que tú te especializas en la forma, yo eso no lo puedo discutir. O tú te especializas en el contenido, eso tampoco lo puedo discutir. Yo no puedo. Yo tengo que usar tanto la forma como el contenido. Y de allí deduzco y me doy cuenta de que hay conciencia artística, hay conciencia novelística en Eduardo Blanco, en Pedro César Dominici y en José Romero García. Sin duda alguna. Buenos días y gracias por escucharme.